Ops. Bueno, ¿quieres esto? No, No, llévalo. llévalo, pero... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Toma. Ahora no. Opa. Cuando estéis. Lo hacemos muy breve, eso sí. Por ahí ha puesto uno de los otros. ¿Estamos ya? Vale, cuando queráis, por favor. Continúo con ganas de huir del calor de Valencia, ¿no? Buscar una mejor temperatura. No, está lindo igual, está lindo, pero sobre todo con ganas de preparar la pretemporada tranquilos allá todos juntos, así que bueno, a viajar hoy. ¿Cómo estás viendo estos días el equipo preparándose? ¿Mucho trabajo físico? Sí, se está trabajando bastante fuerte, pero bueno, tenemos un cuerpo técnico que sabe lo que hace, así que nosotros hacemos lo que nos dicen y bueno, trabajamos al máximo para estar bien. ¿Te costó mucho adaptarte al equipo o fue fácil adaptarse? Bastante bien, porque bueno, ya tengo la suerte que hay dos argentinos ya para adaptarte más rápido y después hay un grupo muy sano, así que me permitieron de entrar bastante fácil. Uno de los rivales de la pretemporada se Olympique de Marsella, lo conoces bien, es el campeón francés. Sí, bueno, para mí volver en un club como el Valencia a jugar a Marsella es un momento lindo, así que esperemos sea un lindo partido, que lo podamos disfrutar y yo lo voy a disfrutar seguramente un poquito más. Hay ganas de empezar a jugar también, ¿no? Con los entrenamientos al final se hacen un poco aburridos. Y entrenamos para jugar, así que bueno, primero hay que entrenar bien para estar bien y bueno, una vez que lleguen los partidos, disfrutar de cada momento. Tino, ¿notas que hay mucha euforia entre los compañeros? Se está hablando de objetivos muy ambiciosos. Perdona, no te Hay mucha euforia entre los compañeros, mucha ilusión, muchas ganas de conseguir objetivos elevados. ¿Lo piensas tú? Todos tenemos ilusión de hacer un buen año, de que las cosas nos salgan bien, más allá de lo que escucho siempre, lo que dicen, bueno, lo que me dicen ustedes, que ya no está Villa ni Silva, pero bueno, creo que hay un buen equipo, un buen grupo y estamos ilusionados con hacer algo este año, así que bueno, trabajar bien para poder dar el máximo para este club. Muy bien. ¿Qué te esperas encontrar en Eslovenia? ¿Mente tranquilo? No sé, ni idea, no tengo ni idea dónde es, así que no sé. Muy bien, gracias a todos. Espera que están llamando ahora. Vaya. Espera. René Murphy. Sácala antes de que llame otra vez.
suerte en Valencia. Pues una dona, saps quants anys tinc? 62. Saps el que diu que sigui? Un xiquet que està sacant una mica. Así es de guau, ¿no? Precisamente lo que no te falta variar, de hecho, no, es que se me sí, sin llegar. Estaba en la habitación y dice, el que no quiera que baje de zona, o sea, un viaje largo y tal. Y bajamos, cogimos, dejamos las mochilas ahí y tal, andando, Hola. Años que quería juntos más antes. Muy bien, gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal, señor? Ignacio Moreno. Hola. He buscado uno de los míos que no tiene tarjeta en mano. ¿Qué no lleva? Cuando llegues De a la momento no me han dicho ningún. Pero chicos, de los botín. Pero bueno, vuélvemelo a decir. Ya, hay falta de respeto, Mira, tío. Canta el coquín, lo dice. Qué falta de respeto, ¿Se deja de quitar? La puerta del paquete. La misma planta y a la izquierda. De la maleta nada. Aguanta. Beset, que la viatgita ja estàs així mateix un beset. Si luego se vendiese... Este año voy a vender. No, pues da igual. Es que si sales y entras tienes que llevar. Pasa primero, pide permiso a los que están poniendo y pasa tú, si no vas a perder el vuelo.